Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía porque hoy tenemos un temazo. Sé que la espera fue larga, pero les aseguro que valdrá la pena. Hoy, amigos, nos adentramos en el fascinante, a veces turbulento, y siempre apasionante mundo de las telenovelas turcas, y en particular, nos enfocamos en Can Yaman. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman explota, revela algo increíble, no quiero oír su nombre. ¡Boom! La cosa está que arde y yo, como su fiel amiga y guía en este universo de dramas turcos, estoy aquí para desentrañar este misterio, para bucear en cada detalle, en cada declaración, y en cada rumor. Vamos a descubrir qué ha revelado, qué ha explotado, y sobre todo, por qué este tema ha encendido las redes sociales y ha puesto a debatir a fans, críticos y medios de comunicación. Antes de sumergirnos de lleno, quiero recordarles, para los nuevos que nos acompañan, que suscribirse a mi canal es la mejor decisión que pueden tomar. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Estoy siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, especialmente de las series turcas, que tanto nos apasionan y nos mantienen enganchados. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo y no se pierdan nada, y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gusta lo que escuchan y ven. Es la mejor forma de apoyarme. Bueno, dicho esto, a lo que vinimos. Can Yaman. ¿Quién no conoce a Can Yaman? El actor turco que como un meteoro irrumpió en nuestras vidas, conquistando corazones en todo el mundo con sus papeles inolvidables. Erkenci, la serie que lo catapultó a la fama internacional. Dolunay, donde nos derritió con su sonrisa y su galantería. Bayern, donde demostró su versatilidad y su capacidad para enamorar. Un hombre guapo, talentoso, con una legión de fans que lo adoran, y que últimamente ha estado rodeado de controversias. En las últimas semanas la prensa y las redes sociales han hervido, cual caldero de brujas, con especulaciones sobre su vida personal y profesional. Rumores de romances, proyectos cancelados, declaraciones polémicas, en fin, un auténtico culebrón digno de las mejores telenovelas turcas. Y en medio de todo esto parece que Can Yaman ha explotado. Ha soltado la bomba. Ha revelado algo que, según el título, es increíble. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha revelado? ¿Qué ha detonado esta explosión? Para entenderlo, debemos analizar el contexto. Can Yaman ha estado trabajando arduamente en proyectos internacionales, especialmente en Italia, lo que ha generado una cierta tensión con algunos medios turcos. Al parecer, algunos periodistas turcos lo critican constantemente, acusándolo de olvidarse de sus raíces, de no valorar el éxito que tuvo en Turquía, de priorizar su carrera internacional por encima de su país natal, y de cambiar su personalidad. Lo critican por su comportamiento, por su estilo, por sus decisiones. Según fuentes cercanas, Can Yaman estaría harto de estas críticas constantes. Se siente atacado, incomprendido y cansado de tener que dar explicaciones. Siente que a pesar de sus logros y su arduo trabajo, siempre es juzgado y cuestionado. Y es aquí donde entra la explosión. En alguna entrevista reciente o tal vez a través de sus redes sociales, ha lanzado una declaración contundente, una bomba que ha hecho temblar el mundo de las fans y de la prensa del corazón. ¿Y cuál es esa declaración? Pues parece que Can Yaman ha dicho literalmente que no quiere oír el nombre de ciertos periodistas, de ciertas personas que, según él, han intentado perjudicarlo y manchar su imagen. Ha expresado su hartazgo, su enfado, su decepción. Ha dicho que está cansado de las críticas constantes, de los rumores malintencionados y de la negatividad que lo rodea. Ha dejado claro que quiere enfocarse en su trabajo, en sus proyectos y en la gente que lo apoya y lo valora. La revelación, a decir verdad, no es un secreto de Estado que involucre a espías internacionales. No es que haya descubierto una conspiración mundial ni nada por el estilo. Pero sí es una declaración fuerte, una declaración de intenciones, un grito de basta. Es una señal de que Can Yaman está harto de ser el blanco de críticas, y que no se va a callar. Y esto, por supuesto, ha generado una ola de reacciones encontradas. Por un lado, sus fans más fieles, esas seguidoras incondicionales que lo defienden a capa y espada, han salido en su apoyo. Le han demostrado su cariño incondicional, le han enviado mensajes de ánimo y le han dicho que lo entienden perfectamente.
Han criticado a los periodistas y a los medios que, supuestamente, lo han atacado, acusándolos de ser envidiosos y de buscar generar polémica para obtener clics y atención. Han defendido su derecho a tomar sus propias decisiones, a crecer profesionalmente y a buscar nuevas oportunidades. Han creado hashtags en las redes sociales para mostrarle su apoyo y solidaridad, inundando las plataformas con mensajes positivos y muestras de cariño. Por otro lado, los críticos y los medios de comunicación no se han quedado callados, ni mucho menos. Han respondido a sus declaraciones, han analizado su comportamiento y han seguido generando debate. Algunos lo acusan de ser egocéntrico, de no saber manejar la fama, de ser malagradecido con Turquía y con el éxito que le brindó el país. Otros critican su actitud, su manera de expresarse y su aparente falta de diplomacia. Argumentan que, como figura pública, debe ser más cauteloso con sus palabras y más tolerante con las críticas. Han cuestionado su decisión de priorizar su carrera internacional y han expresado su preocupación por el futuro de su carrera en Turquía. Y en medio de todo este torbellino de opiniones y debates, ¿qué más ha revelado? Pues parece que también ha hablado de sus proyectos futuros, dando pistas sobre sus próximos trabajos, sobre las series y películas en las que está participando. Y por supuesto ha hablado de su vida personal, dejando entrever que está feliz, que está enfocado en sus objetivos y que está rodeado de gente que lo quiere, lo apoya y lo valora por lo que es. Ha compartido algunos detalles sobre sus planes a corto y mediano plazo, generando aún más expectativas entre sus fans. En resumen, la explosión de Can Yaman es una combinación de hartazgo, de defensa personal y de promoción profesional. Es un grito de guerra contra la negatividad, una declaración de intenciones para el futuro y una forma de marcar territorio. Es su forma de decir, aquí estoy, no me voy a ir a ningún lado, y voy a seguir haciendo lo que amo a mi manera. Es un mensaje claro y directo para aquellos que intentan frenarlo o limitarlo. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros los fans? Bueno, por un lado, nos da la oportunidad de conocer un poco más a nuestro ídolo. De entender sus sentimientos, sus preocupaciones y sus objetivos. Nos permite empatizar con él y comprender los desafíos que enfrenta como figura pública. Por otro lado, nos invita a reflexionar sobre la presión mediática, sobre el precio de la fama y sobre la importancia de la salud mental en el mundo del entretenimiento. Nos hace cuestionarnos sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y el impacto de sus palabras en la vida de las personas. Y por supuesto nos da la oportunidad de seguir disfrutando de su trabajo, de ver sus series, de seguir sus proyectos y de apoyarlo en cada paso que da. Porque al final del día lo importante es eso, disfrutar del talento de un actor que nos ha hecho reír, llorar y soñar. Ahora bien, ¿podemos esperar de Can Yaman en el futuro? Pues creo que podemos esperar más trabajo, más proyectos internacionales y más sorpresas. Creo que seguirá siendo un actor polémico, pero también un actor que nos dará mucho que hablar, que nos mantendrá pegados a la pantalla y que nos seguirá cautivando con su talento y su carisma. Creo que seguirá desafiando los límites, explorando nuevas fronteras y persiguiendo sus sueños con determinación. Y sobre todo creo que seguirá siendo un actor que nos seguirá enamorando con su talento, su carisma y su autenticidad. Es importante recordar que Can Yaman es un ser humano con emociones, con sueños y con derecho a defenderse y a expresar sus sentimientos. Y aunque a veces sus palabras puedan generar controversia, también es importante respetar su decisión de tomar las riendas de su carrera y de su vida, y de luchar por lo que cree. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desentrañado el misterio, hemos analizado la explosión de Can Yaman y hemos descubierto qué es lo que ha revelado. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya aportado información valiosa. Espero que hayan disfrutado este análisis, esta inmersión en el mundo de Can Yaman y en las controversias que lo rodean. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Si les gustó, no se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y me encanta discutir sobre estos temas con ustedes. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con él? ¿Creen que está manejando bien la situación? ¿Cómo ven su futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Compartan sus opiniones, sus análisis y sus teorías.
Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y recuerden, suscribirse es completamente gratis. Es la mejor manera de mantenerse al día con todo lo relacionado con las series turcas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, y hasta la próxima. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo drama turco. Hasta luego.